Hola a todos, espero se encuentren bien. En esta presentación vamos a trabajar sobre los conceptos del recién nacido de alto riesgo. Vamos a trabajar la definición, las características generales que presenta este grupo etario, algunos indicadores estadísticos, las terapias más importantes para poder entrar en el mundo de la neonatología y sobre todo los cuidados relevantes de atención al recién nacido o al neonato de alto riesgo, que es importante conocer, ¿sí? Para poder trabajar desde el enfoque de lo que es el enfermero generalista, porque recordemos que la neonatología es una especialidad para la cual hay que capacitarse y formarse el título de, luego de tener el título de enfermero universitario o el título de grado, que es la licenciatura, ¿sí? Y por eso estos son conceptos muy generales sobre este tema. Arrancar definiendo lo que es un neonato de alto riesgo. Los neonatos de alto riesgo, recordamos que es un neonato, que es un recién nacido, es la persona en la primera etapa de su ciclo vital, que comprende desde su nacimiento hasta los primeros 28 días de vida extrauterina, ¿sí? Y lo definimos como que es de riesgo cuando presenta alguna condición o algún factor durante su desarrollo gestacional o durante su transición a la vida extrauterina, que lo que hace es aumentar o incrementar el riesgo de sufrir alguna condición que lo lleve a estados de morbilidad o de mortalidad. Entonces, si nos referimos a un concepto más estructurado, los podemos definir como aquellos neonatos que han sido expuestos a procesos que comprometieron su embriogénesis, o sea, el desarrollo embrionario, que comprometieron su salud fetal durante la gestación o que tuvieron o experimentaron algún proceso injurioso, ¿sí? Durante la transición a la vida extrauterina. En cuanto a los indicadores estadísticos de la situación de salud neonatal, podemos mencionar, por ejemplo, los neonatos forman parte del grupo etario o del grupo de los infantes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que el 33% de la población argentina está representado por niños, niñas y adolescentes. Comprende un rango etario del 0 al 19, de 0 a 19 años. Y si achicamos ese grupo etario y nos referimos a los primeros 4 años de vida, tenemos una tasa de habitantes del 8,3%. En ese mismo año se registraron 704.609 nacimientos, que equivale a la tasa de natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos que hubo como tasa está referida a 1.000 habitantes. Y nosotros tenemos una tasa del 16 por 1.000. Quiere decir que de cada 1.000 habitantes nacieron 16 nuevas personas, ¿sí? 16 neonatos. Eso para el año 2010. ¿Qué podemos decir de esos nacimientos? Que el 7% de los mismos nacieron con un peso menor a los 2.500 gramos, a los 2,5 kilos. Y el 1% nació con un peso mucho más bajo, que es menor a los 1.500 gramos. Recordemos que el peso al nacer, ¿sí? Es una variable o un indicador muy importante que tenemos que tener en cuenta que se tiene en cuenta en el abordaje o en la atención de los recién nacidos. Y con respecto a las tasas negativas, como es la tasa de mortalidad, tenemos una tasa de mortalidad infantil en Argentina para el año 2017 del 9,3 por mil nacidos vivos, ya no son por 1.000 habitantes, sino por 1.000 nacidos vivos. Es decir, que en ese año fallecieron 6.579 niños, ¿sí? Antes de cumplir un año. Este dato, si nosotros registramos valores de años anteriores, vamos a observar que hay una tendencia decreciente de los valores.
Bien, y esto es muy importante porque se puede analizar desde lo que es la eficacia de la atención de la salud. Y esto está en relación directa con lo que es el desarrollo que sufre el área de atención neonatal en cuanto a tecnología y a formación de recursos. Es un área que está... eh, entonces, la tasa de mortalidad a su vez se clasifica de acuerdo al momento en que se produce la gestación, ay, perdón, la defunción, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad del neonato, ¿sí? De acuerdo al periodo de edad en que se produce esa defunción. Y se clasifica en una tasa neonatal precoz o temprana, cuando se produce entre los 0 y los 6 días de vida. La segunda clasificación es la tasa neonatal tardía, cuando se produce entre los 7 y los 27 días. En ese, si nosotros nos remitimos a ese rango general, es la tasa neonatal, ¿sí? Cuando se produce dentro de los primeros 28 días de vida. Y cuando es posterior a los 28 días de vida, pero antes del año, estamos hablando de la tasa posneonatal. ¿Y por qué es importante saber esa clasificación de cuándo se produce el fallecimiento? Porque a partir de allí se clasifican las estadísticas para poder realizar agrupamientos de causa de mortalidad por causas. Bien, entonces tenemos que una de cada dos muertes que se produjeron durante el primer año de vida están asociadas con afecciones originadas en el periodo neonatal, es decir, con eh, problemas o situaciones o acontecimientos que surgieron durante esos primeros 28 días de vida extrauterina. Y el 28% de las defunciones de los niños menores de un año de vida se deben o se debieron en ese momento, en el año 2017, a causas relacionadas con malformaciones o deformidades o anomalías cromosómicas. Entonces, ¿por qué es importante conocer el periodo en que se produce? Porque podemos acotar muchísimo más las causas de mortalidad. Y hablamos de que las principales condiciones asociadas a la muerte durante el periodo neonatal fueron o estuvieron representadas en un 26% por los trastornos respiratorios y cardiovasculares. Un 21% se relacionó con el bajo peso al nacer y la prematuridad, y un 19% se deben a malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, ¿sí? Estas fueron las principales causas de mortalidad las principales causas de mortalidad en el periodo neonatal, es decir, en los primeros 28 días de vida. Y relacionado a la postneonatal, es decir, la mortalidad que eh, se las muertes que se producen o los fallecimientos que se producen desde los 29 días de vida hasta eh, el día anterior al cumplir el año, ¿sí? El año de vida, se registraron en el año 2017 2.029 muertes. Y las principales causas asociadas a este periodo está representada por un 14% por malformaciones congénitas del sistema circulatorio, ¿sí? Un 13% de enfermedades del sistema respiratorio. Fíjense que acá se desglosan, ya no forman parte lo circulatorio o lo cardiovascular con lo respiratorio, como en el periodo neonatal. Acá se pueden separar que el 14% fueron por malformaciones del sistema circulatorio o cardiovascular y el 13% por afecciones respiratorias. Acá entran en juego las que son las bronquiolitis antes del año de vida. Y el 12% estaba representada por otras malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. Esto es en cuanto a causa de mortalidad
¿Por qué es importante conocer los indicadores de salud? Sí, todos los indicadores, acuérdense, hay que analizar, siempre se analizan no solamente en forma individual, sino que analizando, sino que se analizan contrarrestando o sea, comparando los valores. Bien, y esos se realiza los cruces estadísticos no solamente con las variables de lo que es el área de salud, sino que también es importante poder analizarlos desde lo que son los determinantes sociales. Es decir, hay que tener en cuenta los indicadores de lo que es la atención de la salud, los indicadores que representan las condiciones y las características del entorno o del medio, eh, la situación económica, ¿sí? Los indicadores de la situación económica, los niveles de pobreza, las políticas del Estado, todo eso hay que analizar en función de los indicadores de movilidad y mortalidad. Y eso tiene que ver o se relaciona con lo que es el criterio de reducibilidad, y que para estas muertes neonatales y posneonatales se llegó a la conclusión que el 55% de las muertes que se produjeron en el periodo neonatal son reducibles, y el 68% de las posneonatales también se podrían haber evitado. Y se evitan con estrategias de atención primaria y del tratamiento oportuno. ¿Sí? Por eso es importante poder conocer la situación de salud y de los datos estadísticos de los grupos poblacionales en las diferentes comunidades. Ese concepto de reducibilidad de la tasa de mortalidad infantil, como les decía, deben considerarse siempre en conjunto con la perspectiva de los determinantes sociales de salud, que son los determinantes de la LOMDE, que no sé si los vieron, pero bueno, son sumamente útiles para poder diseñar políticas públicas, para poder analizar la práctica del sistema de salud a través de los equipos del abordaje del equipo de salud y del equipo interdisciplinar, sobre todo en el primer nivel de atención. Entonces, el neonato de alto riesgo lo podemos definir, acá damos otra definición, como aquellos que están expuestos a padecer enfermedades o incluso la muerte. Hablamos de enfermedad cuando nos referimos a morbilidades y hablamos de muerte cuando nos referimos a la mortalidad, a causa de trastornos físicos o complicaciones que durante su nacimiento o gestación. Entonces, un neonato de alto riesgo son aquellos que padecen un sufrimiento fisiológico como resultado de un nacimiento fuera de término, es decir, que fue prematuro o que fue después del periodo de término, ¿sí? Y que eso se denomina postérmino. Recuerden que un nacimiento pretérmino es aquel que se produce entre las 37, después de las 38 semanas y antes de las 42 semanas. Esto depende también de la bibliografía. Pero se considera el término ahí mayor de 38, menor de 42. Cuando el nacimiento se produce después de la semana 42, estamos hablando de un parto postérmino o un nacimiento postérmino, y cuando hablamos de un nacimiento que se produce antes de la semana 37, antes de la semana 38, o sea, de la 37 o menos, hablamos de un nacimiento pretérmino o prematuro. Otro, otra condición que lo caracteriza al neonato como de alto riesgo es cuando eh, presenta manifestaciones relacionadas con procesos infecciosos, cuando estuvo o se gestó en un ambiente materno que fue inadecuado, ¿sí? Porque estuvo expuesto a diferentes problemáticas como puede ser diabetes, hipertensión, crecimiento intrauterino retrasado, eh, ¿sí? Y también otra condición es un defecto congénito, ¿sí? Cuando en su desarrollo, en su embriogénesis y madurez fetal, hubo alguna alteración por el cual, alguna malformación o alguna alteración. También hablamos de un neonato, un recién nacido de alto riesgo cuando tiene respuestas fisiológicas en general o presenta al nacimiento bradicardia, hipoxia,
apneas, ¿sí? O algún u otro tipo de alteraciones como pueden ser relacionadas con la edad gestacional, como dijimos anteriormente, y también relacionadas con la variable del peso. Influye también el peso en lo que es la condición de salud del recién nacido. Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar lo que son los cuidados enfermeros, pero nos vamos a enfocar en los cuidados relacionados con las necesidades, con tres tipos de necesidades que son esenciales en el recién nacido. Por un lado la oxigenación, por otro lado la termorregulación y por el otro lado la nutrición. ¿Sí? Recuerden, como les dije, creo que les dije anteriormente, no sé por qué he grabado tantas veces esta presentación, que la neonatología requiere una capacitación y una formación porque es una especialidad dentro de lo que es la disciplina de la medicina y de la enfermería en particular. Por eso vamos a trabajar ahora, desde los que son los contenidos de la materia, nos vamos a enfocar específicamente en estas necesidades esenciales, ¿sí? Después esto se va adecuando a el tipo de problemática específica que presenta ese recién nacido. Pero estos son los conceptos generales y las que está relacionada con la adaptación de ese recién nacido. Bien. Bueno, espero que quede claro. Cuando hablamos de las necesidades de oxigenación, nos vamos a enfocar en lo que es la alteración respiratoria o la depresión respiratoria. Y hay varias causas que la generan, como puede ser la asfixia neonatal, la prematurez, las malformaciones congénitas y también una inadecuada adaptación a la vida extrauterina, ¿sí? Por lo cual puede llegarse a presentar cierto tipo de neumotórax, eh, broncoaspiración, estrés por frío, sepsis. Todas estas son causas de depresión o alteración de lo que es el mecanismo respiratorio del recién nacido. Recuerden que el enfermero, profesional de la salud y el equipo interdisciplinar en general valora la adaptación, ¿sí? O valora ese proceso de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina a través de lo que es el test de Apgar. Bien, y una de las variables esenciales es la oxigenación y la respiración. ¿Qué cuadro clínico presenta un recién nacido que tiene problemas en la oxigenación? Va a tener cianosis. Recuerden que la cianosis es la coloración, no sé si lo vieron, es la coloración violácea, azulada que se presenta sobre la piel y que esto es característica cuando hay una alta concentración de CO2, es decir, de dióxido de carbono, ¿sí? en la sangre. En general, en los recién nacidos es, es patológico o es un indicador de algún problema respiratorio cuando esa cianosis es generalizada o es perioral, peribucal. Se presenta también en las mucosas. Eh, Otro signo es la perfusión tisular deficiente, cuando presentan retracciones o tirajes. Recordemos que el tipo de respiración que tiene un recién nacido es abdominal y cuando presenta, a diferencia del adulto, que es toracoabdominal, el recién nacido sí tiene respiración abdominal predominante y cuando presenta tirajes en otras regiones del tórax, estamos hablando de un problema, ¿sí? respiratorio. Es decir, eh, hay una alteración de la respiración normal, la frecuencia del patrón respiratorio del recién nacido. Las variables de la frecuencia oscilan entre los 30 y los 60 por minuto, ¿sí? Pero esto puede incrementarse. Otra característica del cuadro clínico es el quejido expiratorio, ¿sí? La presencia de apnea y otros signos de gravedad son la hipoxia, la bradipnea, la hipotermia, hipotensión y parada cardíaca. Esos son, digamos, eh,
o representa el cuadro clínico de un neonato con las necesidades de oxigenación. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Sí, a nivel del equipo de salud van a depender de la causa, obviamente. Y está relacionado con la intubación, oxigenoterapia, antibiótico-terapia, si son procesos infecciosos, si tiene que ver con la inmadurez, habrá que se estudia la causa y habrá que ver la, la edad gestacional para saber si es necesario el surfactante exógeno, ¿sí? La realización de estudios complementarios, de placas radiográficas de tórax, la toma de muestras para laboratorio, sobre todo para hacer un seguimiento de la gasometría. Entonces, para poder valorar un recién nacido, ¿qué tiene que tener en cuenta el enfermero? Que debe disponer de determinado equipamiento, que va a estar conformado por un estetoscopio que tiene que tener, que debe ser adecuado para el tipo de paciente que va a valorar. En este caso, el diafragma tiene que ser lo más pequeño posible para que se adapte al tamaño de caja torácica, ¿sí? Y al tamaño del paciente. Lo ideal es que sea un estetoscopio con campana. Esperen que voy a ver si puedo poner acá las. Fíjense acá, esta ya conocen todo lo que es la campana el estetoscopio, este es el diafragma, que es lo que va apoyado al paciente, y la campana, ¿sí? Cuando es de doble campana, porque lo que hace es amplificar los sonidos, entonces es, hay determinados ruidos que mejor percibirlos con estetoscopios de campana, ¿sí? De doble campana. Acá tenemos otro equipo de valoración, sobre todo los bebés que tienen o los recién nacidos que tienen complicaciones en la oxigenación, hay que ponerlos en las condiciones eh, adecuadas de temperatura o hay que generar o de microclima, en donde también es importante tener una monitorización o a realizar un monitoreo, ¿sí? Continuo de las variables termodinámicas del paciente. Para eso se utilizan estos que son los monitores multiparamétricos, ¿sí? Que determinan, acá tienen otro, lo que es un multiparamétrico que nos va a dar cuál es la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, ¿sí? La frecuencia cardíaca y tienen también registro de temperatura. Nosotros tenemos registro de temperatura que va a ir desde lo que es el equipo multiparamétrico, cada uno tiene su cable sensor, bien, pero también se toma la temperatura con lo que son los sensores de la incubadora, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá tienen un recién nacido, como están colocados los cables sensores, esto para el registro de la frecuencia cardíaca y del electrocardiograma. Acá, si ven como una lucecita en esa cinta, ese es el sensor de saturación de oxígeno, ¿sí? Lo que hace esa luz es poder mide la cantidad de luz que absorbe la sangre y de esa manera se determina el porcentaje de la sangre que está transportando oxígeno. Los bebés tienen que tener una saturación, en los neonatos, una saturación mayor al 95%. Estos son, para tomar la tensión arterial, es fundamental contar con lo que son los tamaños de manguito adecuado. Fíjense, estos son todos tamaños para recién nacidos, ¿sí? Porque el uso adecuado de un manguito nos va a dar un valor erróneo de tensión arterial, entonces hay que estar atenta. Y en los recién nacidos es esencial la toma de temperatura y en este caso la toma de temperatura axilar. Y esto es el cable sensor, ¿sí? De un tipo de saturómetro. Este es un saturómetro muy utilizado en neonatología. Recuerden que se tiene que colocar en zonas eh, que están irrigadas, ¿sí? Que tienen que son de irrigación constante, me refiero, y que no tiene que estar, el lugar donde se coloque no tiene que estar frío, ¿sí? Tiene que tener buena perfusión para que el registro sea confiable.
Bien, y los cuidados de enfermería en las alteraciones en los bebés con alteraciones en la oxigenación, tenemos oxigenoterapia humidificada y calentada, una fuente de oxígeno que generar es oxígeno central, que lo tenemos que medir a través de los flumites, los flujómetros que miden los litros por minuto que se le aporta al paciente, que tenemos que tener para humidificar un humidificador y para calentarla tenemos que tener un calentador y los dispositivos por el cual vamos a administrar oxígeno a ese paciente que de acuerdo a la condición y a la dificultad que tenga, puede ir desde una cánula, un halo, ¿sí? Una máscara, mascarilla o directamente una mascarilla a presión positiva, un tubo endotraqueal o una cánula de presión positiva también, ¿sí? Eso depende de la condición de, de la dificultad respiratoria que tenga. Bien, entonces, eh, esos eran los que vimos, eran el equipamiento o para poder administrar oxigenoterapia, los elementos que tenemos que disponer. Y en cuanto a acciones, el enfermero tiene que valorar las necesidades de oxigenación del neonato, controlar frecuentemente el flujo de oxígeno administrados, ¿sí? A veces no son seguros los flumiter, ¿sí? Muchas veces están como falseados y se abren y aportan más oxígeno del que tiene indicado. Y el oxígeno es, ¿cómo puedo decirlo? El oxígeno tiene que estar muy bien regulado y controlado en la cuando se administra a un neonato, porque le puede generar otras complicaciones y otros problemas de salud permanentes, ¿sí? Entonces, así como es bueno para algunas cosas, también si se usa en forma inadecuada, es, puede generar estados de morbilidad severos. Hay que asegurar un continuo suministro de líquido o de agua dentro del humidificador, ¿sí? Nunca tiene que faltar líquido, si no, no se modifica el oxígeno y eso le genera una injuria en la mucosa del neonato. También es importante controlar la temperatura que tiene el calentador de ese líquido, ¿sí? Para que no lesione la mucosa. Y en caso de que sea lo que se utilice sea una cánula nasal, ya sea con presión positiva o no, es importante siempre corroborar la permeabilidad de los vástagos, ¿sí? Los vástagos son los tubitos que se colocan dentro de las narinas del paciente. Hay que estar atentos en lo que son las conexiones y las fugas, las posibles fugas de los circuitos, valorar y aspirar las secreciones según necesidad, ya sea de la boca, de las narinas, del tubo endotraqueal. Hay que cuidar la higiene e integridad de la piel, sobre todo en los puntos de apoyo de los dispositivos y sobre todo tener cuidado con las fijaciones. Recuerden que la piel del neonato es muy finita y si es prematuro muchísimo más lábil, es más delicada. Entonces hay que tener cuidado con el abuso de las cintas adhesivas. Otro cuidado importante es verificar la posición, la correcta posición del neonato, ¿sí? Eh, los estados de nutrición y la temperatura. Y acá tenemos algunos ejemplos para los que no conocen. Esto es cuando ustedes van a un hospital, van a ver la cabecera de gases biomédicos y van a encontrar esto. Acá tenemos dos formas de medir el oxígeno. Este no lo tienen todos, la mayoría tiene solamente esto. Esto en general a veces está conectado a los tubos de oxígeno y que es el manómetro que lo que controla es la presión del oxígeno. Pero esto es el más importante. Acá, en esto de acá que le estoy mostrando con el láser, se conecta la tubuladura que va a ir al paciente, ¿sí? Al circuito del paciente.
Esto es la perilla de apertura y cierre. Acá lo que tiene es una pelotita o una bolita de plástico o de metal, que es lo que lo que sube y baja de acuerdo a la cantidad de oxígeno que se le está aportando al paciente. Estos Flumiter vienen calibrados en litros, ¿sí? En litros por minuto, y tenemos de hasta 5 litros por minuto y algunos que vienen de 15 litros por minuto. Eso tenemos que prestar atención. Y la medición se realiza, ¿sí?, en el borde inferior de la bolita. Es importante primero abrir, regular el oxígeno y después conectar el circuito. No conectar todo el circuito, abrir el oxígeno, porque muchas veces estos aumentan, ¿sí? O está mal colocado el oxígeno y nosotros lo que vamos es a lesionar la mucosa del paciente. Esto se abre en forma muy controlada y con cuidado, más en un neonato. Esto es un calentador, también lo van a ver. Estos calentadores se utilizan en lo que es em, las máquinas de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Acá viene el oxígeno, tiene una entrada para el oxígeno. Esto está a 37 grados, se mantiene, bueno, esto va a depender, no tiene que estar a 37 grados, va a depender de la indicación. Em, Esto va calentando un líquido. Acá tiene una tubuladora por atrás donde se conecta un bacter de agua destilada, que va cayendo el agua destilada de a poco. Sí, esto se controla por presiones. eh, y lo importante es que siempre haya líquido, porque el líquido es lo que hace que viene el oxígeno por acá, las partículas de oxígeno, las moléculas de oxígeno se humidifican y salen humidificadas por la otra tubuladura, que es la que va conectada al paciente. Tarea de enfermería: controlar que siempre tenga líquido y verificar y chequear la temperatura del calentador. Controlar siempre el flujo de oxígeno que se le está administrando al paciente. El oxígeno se puede administrar por halo, como dijimos. Estos son los halos tradicionales, los más antiguos, digamos. Tiene una apertura donde va la cabeza del paciente, genera todo un microclima y tiene pequeños orificios en la parte superior. Acá tienen los orificios, que lo que hace es realizar intercambio gaseoso entre el microclima del paciente y la atmósfera. Y tiene la entrada, ¿sí? Acá no se ve bien, pero tiene una entrada donde se conecta la tubuladora de oxígeno. Esta que están acá arriba es la versión más moderna de lo que son los halos y que se llaman casquetes neonatales, ¿sí? Fíjense que es el mismo sistema, es todo cerrado, con orificios que permiten el intercambio de gases. Con la atmósfera genera el microclima en, en la cabecera del paciente y tiene una entrada de conexión de oxígeno. Otro dispositivo es esto. Esto es una cánula nasal. Esto es lo que yo les decía. Estos dos pendorchitos de acá son los vástagos de la cánula. Esto es lo que va uno dentro de cada narina del paciente. Esta es una cánula neonatal común, pero también tenemos, fíjense cómo en este caso no tiene cinta, pero en general, como son tan inquietos, se le coloca cinta, ¿sí?, para fijarla. Y eso es lo que termina después lesionando la piel del bebé. Y también es importante cuidar estos puntos de apoyo que se pueden lesionar fácilmente. Entonces es importante observar bien al paciente en todos los puntos de apoyo de los distintos dispositivos que tiene colocados. Acá tenemos una máscara de presión positiva. Esto es importante tenerlo, sobre todo a veces cuando se complica el paciente y es necesario recuperarlo, o está conectado a un sistema de respiración mecánica y lo tenemos que aspirar. Muchas veces para recuperarlo necesitamos, ¿sí?, administrarle oxígeno con presión. Esta es una bolsa de reanimación neonatal,
sí, que es lo que conocemos como bambú, y esta es la mascarilla de presión positiva. Muchas veces los pacientes que estuvieron en asistencia respiratoria mecánica luego pasan a lo que es el modo CPAP. El modo CPAP es un modo ventilatorio previo, ¿sí?, a destetarlo de la presión positiva, que lo que hace es aporta oxígeno. Fíjese, también está conectado como una narina, ¿sí? A veces tienen unos tutores que se colocan en la nariz que son como unos, le queda al bebé como una nariz de chanchito, entonces va colocada dentro de cada narina. Fíjense cómo está sujeto, hay diferentes modelos, diferentes modos de sujeción de lo que es el CPAP, y lo que hace esto es que le aporta oxígeno, el bebé respira, tiene autonomía en su respiración, pero cuando se queda, porque se cansa, manda a presión positiva el respirador. Bien, esa es una forma fácil de explicarle lo que es un CPAP, es muchísimo más complejo, pero bueno, es para que ustedes tengan una idea. Acá tienen un paciente, fíjense cómo está sujeto. Esto es un tubo endotraqueal y por acá se conecta el respirador. Si este paciente con tubo endotraqueal está con asistencia ventilatoria mecánica. Acá igual, fíjense que acá tienen el tubo endotraqueal y esto va conectado a el ventilador mecánico o al respirador mecánico. Bueno, esto es nada, una idea para los que no conocen los dispositivos de oxigenoterapia. Estos son los que se utilizan en neonatología. En cuanto a otras de las necesidades importantes a regularlas, que son esenciales para la vida y sobrevida de ese neonato, es la regulación de térmica. Entonces, las necesidades de termorregulación en el neonato son esenciales. Para eso tenemos que tener en cuenta algunas de las causas que pueden alterar este sistema termorregulador, como puede ser un ambiente eh, mal controlado, ya sea el ambiente, eh, el ambiente donde está la incubadora, el ambiente mismo dentro de la incubadora está mal controlado, ¿sí? Cuando además hay pérdidas excesivas de calor, cuando hay insuficiente cantidad de grasa parda, sobre todo esto pasa en los prematuros. Cuando hay deterioro del intercambio gaseoso, ¿sí? La alteración respiratoria influye en la termorregulación y esto también está relacionado con la nutrición. Bien, esto lo habrán visto el año pasado cuando cursaron Materno 1, donde vieron todo el proceso fisiológico, ¿sí? Y el mecanismo, y los mecanismos de regulación térmica y cómo se relaciona con el aporte energético del alimento y de la adaptación respiratoria. Otra de las causas es el estrés por frío. Todo eso alteran el mecanismo termorregulador del neonato. Son posibles causas. Entonces, como cuadro clínico, cuando hay alguna alteración que tiene que ver eh, con la termorregulación, ¿sí? Por ejemplo, en el estrés por frío, los bebés presentan disminución de la temperatura de la piel. Recuerden que la temperatura de la piel eh, acá no sé por qué puse mayor a 37. Recuerden, eso está mal, tengan en cuenta. No sé qué quise poner. Pero la piel de un neonato tiene que estar igual que un adulto, entre 36 y 37,2. Cuando es mayor a 37 estamos hablando de procesos infecciosos, y cuando es menor de 36, cuando tenemos un bebé que está hipotérmico, ¿sí? Eh, se produce, cuando hay estrés por frío, se produce aumento de la frecuencia respiratoria en primera instancia, luego aparecen las apneas. El recién nacido, al igual que todos los seres humanos, tenemos mecanismos compensadores que van a actuar en determinado momento, pero luego se agotan, ¿bien? Entonces, en cuanto a la frecuencia respiratoria, primero aparece taquicardia y luego también va a disminuir la frecuencia respiratoria. Estos cambios son muy rápidos en el neonato, por eso es esencial que el enfermero que está trabajando en el área neonatal esté controlando permanentemente, ¿sí? Todas
todas las variables del recién nacido. La piel aparece, hay cambios en la coloración de la piel, aparecen acrocianosis que si bien en cierto grado son normales en el neonato, ¿sí? Esto no tiene que evolucionar a cianosis, ¿sí? No tiene que incrementarse. Con respecto a la actividad, también es un indicador de que algo está pasando en el recién nacido. Un recién nacido de término, cuando tiene alguna alteración en la termorregulación, va a estar bien activo y va a llorar, pero luego se va a ir agotando. En los prematuros, los que hacen es que la actividad va a ir disminuyendo y se vuelven cada vez más letárgicos. Por eso hay que estar atentos. Y otro indicador eh, de la alteración en la termorregulación es cuando hay inestabilidad en el control termorregulador. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones del equipo de salud para poder eh, abordar las alteraciones en la termorregulación? Va a depender de la causa. Y van desde mantener un ambiente termoneutro, que tenga una fuente de calor radiante, con un servocontrol de la misma, que debe haber un monitorizaje térmico continuo, hay que asegurarse la hidratación, ¿sí? La hidratación a través de los planes de los planes de hidratación o del PHP. En caso de que haya procesos infecciosos, se va a administrar antibiótico-terapia y también se van a realizar estudios complementarios que van desde analíticas de laboratorio, ¿sí? Como puede ser, se determina el cuadro hemático completo, la fórmula leucocitaria, muchas veces con el antibiograma, eh, se le toman cultivos, ¿sí? Hemocultivos, también es frecuente cuando tienen picos febriles, sobre todo. eh, La PCR, no sé si les dije, que también determina la proteína C reactiva, es un indicador de que si hay un proceso infeccioso en curso. La gasometría también es importante si además esto se genera algún tipo de alteración del sistema respiratorio. Placas radiográficas. Y en cuanto a los cuidados de enfermería en las alteraciones de la temperatura corporal, es importante realizar sincronía térmica con la madre y el padre, y esto tiene que ver con el momento de nacimiento y cuando se pueda generar el contacto piel con piel, ¿sí? Piel con piel, recuerden las formas de transmisión del calor, es muy importante, y además esto favorece la relación de apego. Otra acción es la rapidez en los procedimientos de recepción. Tengan en cuenta que cuando el bebé cuando se produce el nacimiento del bebé y una vez que es valorado, ¿sí? Por el médico, queda a cargo del enfermero. Esto va a depender de los protocolos de las maternidades, pero queda a cargo del enfermero y el enfermero lo que hace es eh, limpiarlo, vestirlo, vacunarlo. Entonces lo primero que tiene que hacer es proteger la cabeza, colocar un gorro porque es la superficie donde se pierde mayor cantidad de calor, ¿sí? Le coloca el pañal, lo vacuna y lo viste. Todos estos procedimientos tienen que ser rápidos para que el bebé no se enfríe y no se altere, ¿sí? Esa termorregulación. Si el bebé se enfría, va a consumir energía proveniente de la grasa parda y eso es una reserva energética, hace que se va a ir agotando, ¿sí? Entonces hay que estar atento. Hay que regular y controlar la temperatura. Estos procedimientos se pueden realizar sobre una servocuna o se puede realizar muchas veces sobre una mesada con una lámpara que larga o emite calor radiante. Esto también depende del lugar, pero lo que es importante es controlar la temperatura del ambiente, ¿sí? No solamente de la fuente de calor, sino del ambiente en general. Y sobre todo tratar de evitar las corrientes de aire. Hay que tener en cuenta que los recién nacidos eh, que tienen un peso mayor al kilo y medio, a los 1500 gramos, eh,
tienen estabilidad térmica y que si estuvieron en una incubadora durante cierto tiempo, es posible destetarlo de la misma, es decir, hacer la transición para pasar de una incubadora a una cuna. Entonces, para eso es importante valorar siempre la temperatura de la piel, los signos vitales, las características y la coloración que presenta la piel, la actividad y el comportamiento del neonato, ¿sí? Para poder determinar cuánto está estable y cuándo es el momento de hacer ese destete. La enfermera es la encargada de tomar las muestras para el laboratorio, como dijimos, los hemocultivos, el hemograma completo. La proteína C reactiva fue lo que dije en lo último porque se cortó. Bien, entonces es importante controlar la hidratación y la alimentación para mantener la temperatura corporal. El recién nacido debe tener un aporte energético suficiente y estar hidratado en forma adecuada. Y si hablamos por ejemplo, si nosotros tenemos un bebé que estamos en la incubadora y que presenta disminución de la temperatura corporal, cuando queremos nosotros eh, que el bebé, que ese neonato vuelva a la temperatura normal, lo que hay que hacer es programar aumentos de 0,5 grados por encima de la temperatura de la piel que tenía ese bebé y así lo vamos llevando hasta el valor normal. No hay que programar la incubadora directamente en una sola vez, sino que ese aumento tiene que crecer gradual. Y en caso de destetarlo de la incubadora, también esa disminución tiene que ser gradual. Recordamos que los bebés en las incubadoras están sin ropa, solamente tienen el pañal y cuando ya son capaces de regular por sí mismos y están en periodo de adaptación, están dentro de la incubadora muchas veces, pero ya tienen no solamente el pañal, sino que tienen una moda de ropa liviana. Es importante que el enfermero controle la estabilidad térmica antes de hacer la transición a la cuna y por último acá tenemos algunos ejemplos de que esto es una incubadora de última generación. Acá tienen un lugar de guardado. Esto se mueve, ¿sí? Re- eh, Se puede colocar en diferentes grados. Bien, estas son las entradas. Podemos trabajar de este lado, de este lado, ¿sí? Acá se colocan en general bien este soporte y para colgar los sueros, las soluciones, la bomba de infusión, y acá tienen el control o el servocontrol de la incubadora. Esta incubadora también se conecta a una fuente tiene para colocar una fuente ay, no me sale, de, de líquido para generar un microclima húmedo, ¿sí? No solamente dan calor, sino también que muchas veces se puede programar la humedad. Estas son sumamente útiles cuando hay neonatos extremos, ¿sí? Neonatos de mucho riesgo. Esta es una cervocuna, ¿sí? La cervocuna tiene una lámpara de luz radiante, por acá emite el calor, pero el bebé está expuesto al ambiente general. Tiene también para regular la temperatura, para colocar bombas de infusión, lugar de guardado de las cosas personales de ese bebé. Bueno, para que tengan idea, muchas veces hay en muchos lugares la recepción del recién nacido y los primeros cuidados se realizan sobre una cervocuna. Y esta es la cunita que todos conocemos, es la tradicional, ¿sí? La que está abierta al aire, no tiene fuente de calor porque es para bebés que ya eh, manejan el mecanismo termorregulador. Bien, acá como yo les decía y les explicaba, lo primero que se le coloca para regular la temperatura a un recién nacido es la protección de la cabeza, un gorro, ¿sí? Para que no pierdan, pierdan calor. Tengan en cuenta que la cabeza tiene el 21% de la superficie corporal
o representa el 21% de toda la superficie corporal de ese recién nacido y por eso es el lugar donde más rápido se pierde la temperatura. Y esta es algo que le quería poner, que tiene que ver con una cuna mucho más moderna, que es una cuna de colecho, ¿sí? También de acrílico, que bueno, que hace que sea más accesible para la pórpora. Y por último, y esto se hizo re largo, pero bueno, no lo quise dividir en dos partes, pero bueno, vamos a hablar de las necesidades nutricionales. Y en este caso vamos a trabajar sobre que el tipo de alimento va a depender en realidad de la patología de base que tenga o del problema de salud que tenga el neonato. Y ahí podemos hablar de la alimentación gastrointestinal, que puede ser oral o enteral, ¿sí? Eh, y que pues, se puede optar por esta forma de administración cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay intolerancia gástrica, eh, cuando hay dificultad respiratoria leve, que es compatible con la administración eh, sí, gastrointestinal. Y si no, el otro tipo de nutrición es la nutrición parenteral total, que se da cuando hay ausencia de reflejo coordinado de deglución y de succión, cuando hay incapacidad de succión por alguna anomalía congénita, cuando hay dificultad respiratoria con soporte ventilatorio, ¿sí? Se necesita sí o sí una nutrición parenteral. Cuando hay asfixia con potencial enterocolitis necrotizante, sí, también se administra nutrición parenteral total. Entonces, el recién nacido se puede administrar ya sea por vía enteral o por vía digestiva o por vía parenteral. Esto volvemos a lo mismo, depende de la patología de base. Eh, Malformaciones gastrointestinales, presencia o ausencia de reflejo de succión y deglución en menores de 35 semanas. Es importante siempre valorar la tolerancia a la nutrición, ya sea parenteral o enteral u oral, evaluar la curva de peso, cuantificar ingresos y egresos, esto en cuanto a cuidados de enfermería. Valorar la diuresis y la función renal. Sí, acá también se utilizan tiras reactivas y se evalúa la orina por observación. También es importante valorar la eliminación intestinal, las diarreas, si tiene o no presencia de diarrea, si hay absorción o no inadecuada de nutrientes, si presenta coprorragia, que es la sangre de la materia fecal. Es importante en los neonatos, sobre todos prematuros, determinar las pérdidas insensibles de agua, si presentan vómitos. En cuanto al examen físico, es importante eh, ocultar los ruidos hidroaéreos, que son los ruidos intestinales, si hay distensión abdominal, si hay dificultad respiratoria, si bien. Eso a nivel general. Y después para cada tipo de alimentación podemos hablar del tipo de alimentación oral, que en este caso la alimentación puede ser por lactancia, por succión o por biberón o también por jeringa y tetina. Ahora les voy a mostrar una imagen. El tipo de alimento va desde la leche materna, ¿sí? O o fórmula. Esto va a depender por ejemplo, si es un bebé hijo de una madre HIV, no puede alimentarse con leche materna, entonces se va a alimentar con fórmula, a no ser que haya un banco de leche materna que suministre para estos casos, que ahora se está utilizando acá en La Plata, se utiliza banco de leche de banco, ¿sí? Eh, Es importante realizar, en este caso, para esta alimentación, valorar cuantitativamente la alimentación, sí, y hacer el registro de la misma, qué cantidad y a qué horarios eh, se alimenta, cuál es la fuerza eh, y la aspiración, o la fuerza y la succión, sí, que presenta, cuál es el tiempo que toma en cada pecho.
un cálculo estimativo de valorar la respuesta de la conducta de ese recién nacido a la alimentación, si está despierto, si se duerme, ¿sí? Es importante tomar registro de todas esas pautas, si presenta vómitos, si regurgita, eh, si se distiende, ¿sí? Si se distiende, hay que registrar la hora, el grado. Bien, otro tipo de alimentación también que compromete la parte digestiva, pero en este caso no es por succión o por vía oral, sino que es por vía enteral, ¿sí? Ya sea en forma intermitente o en forma continua. En forma intermitente se denomina por bolo, ¿sí? En forma continua es por perfusión o por infusión. Se puede administrar a través de una sonda orogástrica o a través de una gastrostomía. Esto va a depender de la patología del recién nacido. Entonces, si es por sonda orogástrica, la sonda orogástrica la coloca el enfermero con la técnica adecuada. Recuerde que es orogástrica porque los neonatos o recién nacidos son respiradores nasales exclusivos. Entonces, es, eh, es mejor colocar la sonda, no obstruir ninguna de las narinas de ese recién nacido, ¿sí? No dificultar o no, sí, dificultar la respiración de ese recién nacido. Por eso se coloca tiene que ser orogástrica, se debe colocar por la boca la sonda. Hay excepciones, pero bueno, en general es orogástrica. Em, Hay que registrar la tolerancia a este procedimiento siempre. Hay que valorar, en caso que tenga gastrostomía, hay que valorar el gastrostoma antes de alimentarlo. Hay que realizar la cura de gastrostomía una vez, mínimo una vez por turno. ¿Sí? Tiene que estar seca la gastrostomía para que no lesione la piel. Hay que, ya sea de una u otra, hay que valorar siempre, antes de administrar el alimento, hay que realizar una aspiración del residuo gástrico para saber qué porcentaje está digiriendo ese recién nacido, ¿sí? El alimento se puede administrar en cualquier, ya sea orogástrica o gastrostomía, puede alimentarse por caída libre, en bolo, en una jeringa, por caída libre, o por infusión continua, por cebado, en una bomba. Y en cuanto a la alimentación parenteral, esta va a ir siempre a un acceso venoso central permeable. En neonatología se utilizan mucho las vías percutáneas, ¿sí? O el acceso percutáneo. Bueno, esto ya forma parte de la especialidad, pero siempre tiene que ir por una vía central, no puede ir por una vía periférica, porque las nutriciones parenterales son de alta osmolaridad y son muy peligrosas en caso de que lleguen a extravasar o se lleguen a infiltrar. Es importante colocar controlar el tipo de solución que sea la adecuada, eh, y que sea la correcta para ese paciente, y sobre todo hay que ir chequeando la velocidad de infusión. Eh, Hay que asegurarnos que todo el circuito y el equipo funcione adecuadamente y esté en condiciones. Siempre que valoramos al paciente tenemos que valorar las conexiones que tienen entre los circuitos para evitar fugas. Eh, muchas veces no, hay ocasiones en que el líquido se va fugando y uno no lo ve, y eso genera que el paciente se, se, hume- se enfríe y genera también una alteración a nivel de la termorregulación que puede llevar hasta una alteración respiratoria. Entonces son, los pacientes neonatales son muy lábiles y hay que estar atentos a todos los cambios que pueden llegar a sufrir. Hay que conectarlas siempre, las nutriciones parenterales se conectan en condiciones o se colocan en condiciones asépticas y a una temperatura adecuada, ¿sí? No puedo sacar la nutrición de la heladera y colocársela al paciente, tiene que estar templada
porque también es colocar una solución fría al organismo lo puede ocasionar un shock. Son todos cuidados que hay que tener, que el enfermero tiene que tener con respecto al o relacionado con la habilidad de ese individuo. Debe valorar la región del sitio de inserción, ¿sí? Del catéter que tenga. Hay que controlar, como le decía, las conexiones y las fugas de los circuitos de infusión, valorar la respuesta del recién nacido. Entonces, bien, para terminar, algunas imágenes eh, de lo que son los tipos de nutrición. Acá tenemos una nutrición que es oral y fíjense que es por una jeringa y por jeringa porque tiene una adaptación de una sondita, pero directamente, ¿sí? Lo que se estimula, fíjense con el dedo, se estimula la succión. Otra forma de administrar por vía oral, porque muchas veces pueden succionar, pero no tienen la fuerza suficiente para poder lactar, entonces se los va como entrenando a ese recién nacido. Se administra con una tetina y con una jeringa. Acá tienen lo que es por caída libre o por gravedad. Fíjense que va colocando la nutrición en una jeringa y esto va de a poco cayendo. Esto tienen que ustedes tener cuidado que no caiga de golpe, porque si yo lo pongo esto mucho más alto va a caer más rápido. A mayor altura, ¿sí? Mayor velocidad va a caer el alimento. Entonces tiene que estar a una distancia prudencial para que el alimento caiga lentamente, porque si no lo que le generamos perjudicamos al paciente porque se va a distender. Acá tienen lo que es una gastrostomía, esto es un botón gástrico y estos son en los recién nacidos son mucho más eficaces. Generalmente el botón gástrico se utiliza más en niños grandes o en adultos, pero estos son retenes que impiden que se desplace hacia adentro de la sonda. Bien, estas son sondas específicas para gastrostomía, aunque se utiliza muchas veces lo que es la sonda vesical, ¿sí? Una sonda vesical de silicona. Acá tienen un tipo de retén y acá tienen otro tipo de retén. A esto es lo que yo les digo que tiene que estar siempre húmedo, siempre seco y se tiene que curar porque fugas por acá van lesionando la pared. Acá es muy lábil la piel del recién nacido, entonces hay que cuidarla. Y después, acá tienen lo que es una nutrición parenteral que se coloca en condiciones asépticas, técnica aséptica, guante estéril, camisolín, barbijo y gorro quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay que abrir un catéter central y el catéter central se abre en condiciones asépticas para que no se contamine y de la misma manera se coloca la solución. Y por último acá tiene lo que es esto es un catéter de doble lumen, hay que ver si lo que tiene es a qué conexión tiene el paciente, ¿sí? Qué acceso venoso tiene. Pero bueno, esto es para que tengan una idea de los tipos de nutrición. Acá lo que no está es por succión, que todos conocemos lo que es la lactancia, pero bueno, el enfermero igual tiene que estar atento e ir testeando la forma de sujeción de sujeción y de succión que tiene el recién nacido, ¿sí? Eso es todo tarea autónoma de enfermero. Así que bueno, hasta acá terminamos el tema. Bueno, nos queda muy poquito. Acá tienen las bombas de infusión. Esta es una bomba de infusión que se utiliza mucho para lo que es la alimentación nutricional, que tiene una sola entrada. Estas son las bombas doble canal que se utilizan tanto para la alimentación parenteral como enteral. Y estas son empujajeringas muy utilizadas en neonatología también. Para los bebés prematuros, sobre todo, se coloca el alimento en una empujajeringa. Muchas veces se le pasa 1 mililitro en un determinado tiempo, entonces tiene que ir súper controlado. Esta es otra. Otros cuidados que tenemos que tener en cuenta es cuidar la posición y la postura corporal de ese recién nacido. Hay que planificar cuidados integrales en conjunto con el equipo interdisciplinario de salud. Hay que valorar las necesidades emocionales y comunicacionales entre el recién nacido y su familia, fomentar vínculos entre ese recién nacido y su familia directa.
Facilitar el contacto piel con piel, ¿sí? Cuando se pueda, hay que permitir la participación de la madre o el padre en los cuidados, incluirlos en los mismos, que ellos realicen muchos de los cuidados, como curaciones, cambio de pañal, siempre, ¿sí? Acompañado del personal de enfermería. Hay que proteger al recién nacido de la sobreestimulación sensorial, y hay que estar atento a los ruidos, a todo lo que pueda del entorno que pueda alterar el desarrollo neurológico de ese recién nacido. Hay que educar a los padres para el alta y en caso de ser necesario también hay que ayudarlos a sobrellevar el proceso de duelo. Y bueno, y hasta acá llegamos, se hizo un video largo, pero bueno, espero que les resulte útil. Nos vemos la próxima, gracias.